Nuestro deseo es que estas sesiones aprovechen el espacio que tendrán no solo para escuchar, sino para preguntar y aclarar dudas, para que de esta manera puedan fortalecer aún más su liderazgo político y todas aquellas dudas que puedan tener en el tema que vamos a tratar el día de hoy. La dinámica va a ser 30 minutos donde doña Roxana va a entrevistar a doña Elizabeth y posteriormente vamos a dejar los otros 30 minutos para poder contestar preguntas e inquietudes que tengan. De modo que paso en este momento la sesión para que la moderadora doña Roxana continúe con la entrevista. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, doña Elizabeth, por recibirnos en su casa. Bueno, ahora que está usted ocupando esta posición tan importante. Y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta entrevista y que espero que se vayan uniendo a medida que vayamos avanzando. Voy a darle un poquito de vuelta aquí a la sillita para quedar más viéndonos de frente. Bueno, el tema que hoy nos ocupa doña Eli es el tema de los derechos humanos y un poco esa vaina cómo se come, porque a la hora de la verdad, cuando uno tiene que ejercer un cargo, la teoría y lo que parecen cosas muy obvias resulta difícil de poder implementar en acciones específicas. Entonces vamos a tratar la temática de derechos humanos y un poco antes de entrar a que usted nos dé su respuesta de qué son los derechos humanos, de dónde vienen y una breve reseña de esta historia, yo quisiera preguntarle a las personas que nos están acompañando para que escriban en su chat, que ahí tienen en este webinar, qué creen ustedes, cada uno de ustedes, cómo interpreta y qué entiende cuando se dice la palabra derechos humanos. A ver si procedemos con las respuestas. Bueno, ya alguna gente ahí va escribiendo, ahí vamos a ir viendo las respuestas. Entonces, doña Elizabeth, usted sería tan amable de contarnos de dónde nace este concepto y cómo ha venido evolucionando y qué entendemos hoy por el tema de derechos humanos. En primer término, yo quiero saludar muy cariñosamente a doña Alexandra, a doña Roxana, a todas las miembros de este equipo profesional y a toda la gente que nos está viendo, sobre todo espero muchas mujeres que han iniciado una carrera en política, en derechos políticos de las mujeres, para ir empujando este país en la dirección correcta. Los derechos humanos son una muy antigua aspiración de las personas de contar con garantías y libertades que las protejan de la arbitrariedad. Precisamente el poder político siempre está tendiendo a violentar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, contar con estos derechos para todas las personas ha sido siempre muy importante y lo ha sido históricamente. Incluso normalmente se arranca desde la Revolución Francesa, cuando en 1789 se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Primera gran discriminación, porque nunca fue de la mujer y de la ciudadana, ¿verdad? Primera enorme discriminación, pero bueno, para marcar un hito histórico se arranca de ahí, después viene todo lo que conocemos en la historia y lo que pasó sobre todo en el siglo XX, cuando en el siglo XX sufrimos dos espantosas guerras mundiales y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pasaron atrocidades como el Holocausto, lo que pasó con las bombas atómicas, la catástrofe nuclear, las Naciones Unidas se fundan. ¿Y se fundan para qué? Se fundan para garantizarle a las personas sus derechos fundamentales. La Declaración Universal dice textualmente, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y eso es el punto crucial de todo el desarrollo de lo que hoy conocemos como la doctrina y la práctica de los derechos humanos. Esos son derechos fundamentales a la vida y a la dignidad y a la igualdad. Eso es el corazón mismo de lo que son los derechos humanos. Y eso es lo que a poco que entremos en materia nos damos cuenta de que cada vez es más difícil y sobre todo para las mujeres cada vez es más difícil.
Pues aquí algunas de las compañeras están diciendo que ellas entienden que se trata de una vida digna y con respeto, de protección de la vida humana en todas sus formas, de derechos fundamentales para todas las personas que nacemos en este mundo. O sea que sí está muy alineado realmente con lo que significa el concepto. Claro que sí, no, indudablemente. Es tener muy claro que todos y todas somos igualmente dignos e igualmente libres. Eso es esencial. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el primer gran obstáculo que encontramos para que eso se haga una realidad es la discriminación. La discriminación por razón de sexo, de raza, de preferencia sexual, de económica, de nacimiento, de religión. Todos esos elementos van introduciendo discriminaciones que nos impiden ser realmente libres e iguales. Y en el caso de las mujeres, además, la violencia. Nosotras las mujeres sufrimos de una enorme violencia psicológica, física, política. Y eso creo que en lo que conversábamos al principio lo estamos viendo, ¿verdad? Sí. Pues, y doña Eli, ¿cómo es que usted llega a meterse en este campo? O sea, cuéntenos un poquito de su historia de vida. ¿En qué momento toma usted la decisión de convertirse, digamos? Yo estoy segura que no fue que usted se sentó un día y dijo, me voy a convertir en líder en derechos humanos, sino que simplemente a partir de ir viendo la injusticia, ¿verdad?, fue incorporando esto como una razón de ser en su vida. Tal vez nos cuenta su testimonio en ese sentido. Yo creo que, yo soy de Punta Arenas. Y en Punta Arenas crecíamos en un ambiente de una enorme libertad, sobre todo para la gente menuda. No había las restricciones que hay hoy en día. Pero Punta Arenas era una ciudad muy pequeña, todos nos conocíamos, éramos familia muchos. Y había una enorme pobreza. Todos íbamos a la misma escuela, todas íbamos a la misma escuela. Pero vos tenías compañeras que tenían más posibilidades que otras. Y poco a poco vas descubriendo que la pobreza es un elemento brutal en contra de la dignidad, en contra de la igualdad. Y luego cuando me vine a San José, y ya empecé a estudiar aquí en San José, la situación social me fue, y la historia que estudiábamos, me fue demostrando que había unas desigualdades muy importantes. Había un gran racismo. Y, por ejemplo, las compañeras afro costarricenses se sentían muy discriminadas, y lo decían, y uno lo veía. Lo mismo pasaba con compañeras judías, que las discriminaban en las clases de religión, que lo cual era un absurdo espantoso. Hay toda una serie de elementos del diario vivir que a mí me van poniendo enfrente la necesidad de interesarme y en lo posible de aportar para eliminar eso. Y la violencia y la discriminación que sufrimos las mujeres. Porque a mí que no me digan que ninguna mujer ha sufrido discriminación y no ha sufrido violencia de cualquier tipo. La hemos sufrido, aún en las familias más queridas. Como mujeres nos trataban diferente. Y hubo que pelear contra eso. Pero ya en la universidad, yo tuve algunos profesores muy inteligentes que nos ponían enfrente una situación como la que pasaba en Sudáfrica con el apartheid, que era un problema de discriminación racial. Y eso nos hizo irnos involucrando. Y luego, al estudiar la situación de las mujeres con más detenimiento, desde el punto de vista del derecho civil, que era lo que había, nos fuimos dando cuenta de la terrible discriminación que las leyes ejercían en contra de las mujeres. Y contra esa discriminación yo empiezo a luchar desde muy joven. Y luego los derechos humanos propiamente tal como los conocemos hoy, me llegan un poco de la mano de Rodrigo Carazo, cuando en su gobierno, del 78 al 82, nos metemos en todo lo que tiene que ver con la Declaración de San José de los Derechos Humanos, con la inauguración de esta corte, y al ser ministra de Justicia me da la oportunidad de, desde los centros penitenciarios, ir poniendo en práctica programas para que los derechos humanos de esas personas también fueran respetados, adultos y jóvenes.
Sí, es interesante porque muchas de ustedes, nuevas alcaldesas y vicealcaldesas, no habían nacido en el gobierno de Rodrigo Carazo o estaban apenas en la escuela. Fue un gobierno muy controversial porque el mundo estaba muy complejo en esa época, ¿verdad? Y nos tocó vivir una crisis que fue mundial, digamos, económica. Sin embargo, un gobierno que aportó en esta línea un montón de cosas que todavía hoy nos han marcado, ¿verdad? Y que siguen siendo, digamos, valores muy importantes que se adoptaron. Y así, muchos gobiernos que tal vez uno recuerda alguna parte, pero no sabe todas las cosas que se hicieron. Y ese fue un gobierno donde creo que doña Elizabeth tuvo la oportunidad de aportar mucho en esa línea. Ahora, aquí estamos entrando, doña Elizabeth, con un tema importante, que es, usted ha tenido la oportunidad de servirle a este país y de verdad yo me siento honradísima de ser amiga de doña Elizabeth y digamos, su seguidora, porque doña Elizabeth ha tenido una carrera muy larga en la vida política, una carrera que no ha sido fácil y que ha llevado con ella un montón de sacrificios familiares, personales, etcétera. Como bien vieron ustedes, doña Elizabeth ha sido dos veces ministra de Justicia, ha sido Procuradora General de la República, que ustedes saben es el abogado del Estado, ha estado también en el Ministerio de Ambiente y Energía, ha sido vicepresidenta de la República y ha ocupado otra serie de cargos, digamos, diversos, y ha de alguna manera logrado capitalizar la inquietud de muchas mujeres. Yo quiero solo recordar un hecho que tiene que ver con esa vida política. Cuando doña Elizabeth Odio se postula como juez para la Haya, para la Corte Penal, etcétera, en Holanda, el gobierno de la República de ese momento no apoyó esa postulación. Y entonces doña Elizabeth recurre a una amiga, digamos, ni siquiera una amiga cercana, pero a través de relaciones con amistades que habían por ahí, a Mireya Moscoso, que era la presidenta de Panamá. Entonces, es muy importante que todas ustedes, mujeres alcaldesas y vicealcaldesas que hoy están sufriendo discriminaciones, sepan que, por ejemplo, esta señora no fue apoyada por el gobierno de Costa Rica. Ella tuvo que ir a buscar a la presidenta del gobierno de A la Par para que la apoyara. Y los grupos de mujeres, recuerdo, porque estuve aquel día en el colegio de abogados cuando se hizo el lanzamiento, más de 2.600 grupos de mujeres a nivel del mundo entero, África, Europa, los países más recóndidos, apoyaron la candidatura de doña Eli. Y doña Eli llega después de una lucha donde tuvo que enfrentar a su propio país, a su propio gobierno, a sus propios compañeros. Entonces, esto es como un ejemplo y una voz de esperanza para todas aquellas ustedes que están ahí en esa lucha con problemas y con situaciones difíciles. Entonces, yo quisiera, doña Eli, que hablemos un poquito de ese tema que es de tanto interés, porque tenemos ahí otras preguntas concretas para el tema de la municipalidad, pero este tema específico, que es la discriminación política. Tuvimos la oportunidad de estar con las alcaldesas hace unos días y vimos que esta es una inquietud muy clara. El cuento de lo que uno cree como ciudadano y el cuento de lo que realmente sucede, como la reelección continua de alcaldes que impide que mujeres se puedan incorporar a esa posición, como el puesto de vicealcalde es un puesto que realmente está a la merced de lo que el alcalde quiere, y si es un alcalde varón, pues obviamente la mujer entonces está en una total desventaja, como de alguna manera, a pesar de que hay leyes en este país que hablan de cosas que se deben aplicar, no se han aplicado. Y sin embargo, una mujer como usted ha logrado romper todas esas barreras para llegar a posiciones tan importantes como las que ha tenido. ¿Cómo se hace eso, doña Eli? ¿Qué consejo puede darles ustedes a estas muchachas jóvenes y otras no tan jóvenes, pero que todas están igual en la misma lucha? Que jamás se rindan. No se vale rendirse. Rox, no se vale rendirse. Y vos lo sabes. Vos sos una mujer que con menos años que yo, hay que decirlo, ¿verdad? Pero con una enorme carrera de lucha en todos los órdenes familiares, personales, políticos, has llegado donde has llegado. ¿Y por qué? Porque has luchado, porque no te has rendido. Alex es otro ejemplo de eso, y podemos citar. Las mujeres somos todas, tenemos corazón de lucha, y sabemos que no se vale rendirse, y que tenemos que luchar, porque solo luchando podemos conseguir nuestras metas.
Es una vergüenza. Las cosas que pasan en este país y en todos los países del mundo con los derechos de las mujeres es una vergüenza. Sí, a mí el gobierno de Costa Rica, en la época de don Abel Pacheco, decidió discriminarme. Y, sin embargo, gracias al apoyo de las mujeres, tanto de doña Mireya Moscoso como de todos los grupos de mujeres en Costa Rica y de muchos hombres en Costa Rica, porque muchos de los compañeros y amigos hicieron toda la campaña que pudieron por mí, pero eso es lo que más me conmovió y me conmoverá siempre, fue ese movimiento que se hizo de todos los grupos de mujeres en nuestro continente y poco más lejos, para apoyar mi nombre, porque ya para entonces yo había tomado parte como jueza en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, y desde ahí habíamos lanzado toda una historia nueva con respecto a los crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres y tipificarlos como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad. Entonces eso me empujó. Pero lo que no podemos perder de vista es que siempre nos va a pasar y que por más que avancemos, siempre habrá un momento en que nos echen para atrás. Nos está pasando con los derechos políticos, nos está pasando con los derechos sexuales y reproductivos. Siempre hay fuerzas contra las cuales... Por eso aquí el detalle es no rendirse nunca. Bueno, y hay un detalle, doña Eli, que yo quisiera resaltar de lo que usted acaba de decir, y es el tema de las alianzas. Así. Qué importante el tema de las alianzas. O sea, doña Elizabeth Odio logra vencer la oposición de su propio gobierno y de su país, digámoslo así, y todas las trabas, gracias a que se logra establecer alianzas con otros gobiernos, con otros grupos y con grupos de mujeres a nivel internacional. Creo que ahí hay un punto muy relevante, porque a veces las mujeres, como los puestos son poquitos, somos muy competitivas entre nosotros. Y aquí realmente el secreto está en entender que los enemigos están enfrente y que entre las mujeres deberíamos unirnos para poder lograr las cosas que usted ha logrado. No, sin duda, las alianzas entre nosotros son cruciales. Y en los últimos tiempos también hemos extendido nuestra generosidad a los compañeros y amigos para que se incorporen también, porque en esta lucha necesitamos a todos, ¿verdad? Que entiendan que no es contra ellos, que entiendan que es por ellos, por nosotras, por los hijos, por los nietos, por el mundo. Vean lo que está pasando hoy día, precisamente por esa miopía y por ese chauvinismo y por ese nacionalismo de creer que solo nosotros tenemos la razón y que solo nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer y nos está yendo muy mal. Bueno, yo creo que aquí hay un consejo práctico para las muchachas y que se están incorporando a estos cargos. Es muy importante buscar aliados y hombres y mujeres que nos apoyen en las luchas. Y vamos al tema concreto ya para ir terminando, doña Eli, ok, ¿cómo se aplica esto en la municipalidad? Tenemos una situación bueno, los femicidios no solo no disminuyen, sino que más bien se van incrementando. El tema de la violencia contra las mujeres, yo estoy hace varios días totalmente traumatizada, y eso que yo no veo noticias porque ya es demasiado lo feo que es. De esa bebé, por ejemplo, que fue maltratada hasta que creo que murió de 1 año y 8 meses, abusada sexualmente y golpeada y qué sé yo, y así un montón de casos. No es que a los varones no les pasa, también tenemos casos de niños, pero son poquísimos realmente. Los varones en realidad en ese sentido tienen una mejor situación. La mayoría de los casos que vemos son de niñas y son de mujeres de todas las edades. El tema de los femicidios, el tema de la incorporación al trabajo, el tema del desempleo que en este momento está golpeando a Costa Rica y que el grupo más afectado, porque está en todos los datos, ¿verdad?, es las mujeres, sobre todo las mujeres en cierto rango de edad, las mujeres que no pudieron estudiar, las mujeres que tienen que mantener a sus hijos. ¿Qué pueden hacer las municipalidades? Todas tienen una oficina para la mujer, que yo no sé si funciona o no funciona y que también funciona, o de pronto en algún lugar mejor que en otro, pero ¿qué pueden hacer en concreto estas nuevas alcaldesas y estas nuevas vicealcaldesas para trabajar en concreto por los derechos de las mujeres en sus comunidades? El gobierno municipal siempre he creído que es el gobierno más importante desde el punto de vista individual, porque es el que tenés a la par.
es el que se encarga de lo inmediato, de lo cotidiano, de la basura, de la luz, del agua, de la seguridad ciudadana, de la limpieza de las calles. Entonces, el gobierno municipal es el que hace realmente que una ciudad se convierta en un espacio habitable, en un espacio seguro, en un espacio en donde te podés desarrollar. Eso requiere una muy buena organización interna. Las alcaldesas, que son las que tienen más poder, porque las vicealcaldesas solo lo tendrán en la medida en que el alcalde se los delegue, pero pueden trabajar la organización de base de las mujeres. Es una organización de base que no solo está dirigida a que aprendan habilidades como puede ser la computación, como puede ser el baile, como puede ser el arte, como puede ser el teatro, como puede ser el deporte, que todos esos son elementos muy importantes de una vida completa para las jóvenes y las mujeres, sino también para que se organicen para cuidarse, para denunciar lo que les ocurre, para saber a dónde acudir. Por ejemplo, qué oficinas tiene el Poder Judicial a donde puede llevarse una denuncia de un maltrato, de una violación, de una amenaza contra la vida, de algo que le esté pasando a los menores, a las niñas, a los niños. Es algo como extender el concepto de lo que pueden ser redes de cuidado de las familias encabezadas por mujeres. Las mujeres, la discriminación es total. Sí. Con solo ver que ganamos, si acaso, si nos va bien, 2/3 partes de lo que ganan los hombres, porque la igualdad en el salario se va a lograr según ¿cómo se llama? Esos 20/30, esos derechos económicos y sociales en los que trabajan voces vitales, se va a ir logrando como, si no acaban con el mundo antes, los del cambio climático, en el 2050, ¿verdad? Es decir, todo ese tipo de discriminaciones, todo ese tipo de obstáculos pueden ser enfrentados. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, la seguridad física, para que las mujeres y las niñas puedan andar sin miedo por las calles. Porque hoy día no podemos andar sin miedo por las calles, no podemos andar solas. El otro día, doña Eli, recuerda que la diputada, una diputada dijo que se había enterado, que se había decidido meter en el tema de seguridad pública porque habían comunidades donde las mujeres tienen que pagar para no ser abusadas, violadas, ¿verdad? Para poder salir y entrar de su casa, digamos, tienen que pagar un fee mensual o diario, qué sé yo, para poder entrar y salir seguras. O sea, ¿cómo puede eso suceder? ¿Y dónde estamos las demás mujeres, como usted bien dice, verdad? Sí, eso solamente podemos combatirlo con una organización muy fuerte entre nosotras, pero muy claras, y a eso pueden dedicarse mucho todos los esfuerzos de quienes están en el gobierno municipal. Muy bien, aquí tenemos un par de preguntas concretas para usted que preguntan, ¿cómo desde su experiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se está promoviendo, se ha promovido la participación equitativa y la igualdad entre hombres y mujeres? O sea, en esta institución, ¿qué cosas se están haciendo para el avance en esos derechos de igualdad entre hombres y mujeres? Tenemos que entender que este es un tribunal, esta es una corte. Y a esta corte llegan los casos que envía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cuando alguien sufre una violación, cuando un Estado violenta los derechos de una persona, de un grupo de personas, en todos los campos que contempla la Declaración, la Convención Americana de Derechos Humanos, ya sea en lo individual o en lo económico y social, esta persona agota las vías internas de tribunales y luego va a la comisión. Y la comisión es la que nos manda a nosotros los casos. Entonces, esta corte conoce casos, es un tribunal, recibe las pruebas y después emite las sentencias. Las sentencias de esta corte, lo mismo que las opiniones consultivas
que someten los estados o la propia comisión, trazan lo que es la jurisprudencia. Y entonces, desde principios de este siglo XXI, esta Corte ha enfocado muy claramente lo que es la diferencia entre las violaciones que sufren los hombres y las violaciones que sufren las mujeres. No es que las violaciones que sufren los hombres sean más o menos graves, pueden ser igual de graves, pero el impacto que esto tiene en la vida de las mujeres, en la vida de sus familias y en la vida de sus comunidades es diferente. Entonces, en ese sentido es donde las sentencias de la Corte resultan muy importantes. Y ha habido sentencias verdaderamente emblemáticas que los gobiernos se ven en la necesidad de ejecutar, haciendo cambios administrativos, cambios legales, haciendo capacitaciones para ir eliminando en lo posible, por ejemplo, en prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Hay una gran cantidad de sentencias en ese sentido. En los últimos años hay también los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, en que la Corte ha establecido que los gobiernos tienen la responsabilidad, como si han violado esos derechos, tienen la responsabilidad de repararle a las víctimas esos derechos. Y esas reparaciones, y ustedes lo pueden leer en nuestras sentencias, tienen un impacto diferente si son mujeres o si son hombres quienes han sufrido esas violaciones. Entonces, la Corte dicta las sentencias, los estados están en la obligación de aplicarlas y aquí tenemos cada vez con más fuerza un programa de trabajo para supervisar el cumplimiento de las sentencias y para ver quién no está cumpliendo y llamarlos a cuentas. Bueno, este es un punto bien importante para entender el rol de la Corte, que ya esto es una cosa, digamos, educativa que les puede servir como instrumento. Aquí hay una pregunta, ¿qué instrumentos internacionales hay? Bueno, este es uno. Es interesante. Entonces, cuando viene un caso aislado, una persona que viene a denunciar, el otro día vi un pequeño video que usted nos compartió de una mujer que viene a denunciar un tema de abuso contra su hija o lo que sea. Entonces uno dice, bueno, es un caso aislado, sí, pero vean la importancia. Una vez que la Corte dicta una sentencia sobre ese caso en particular, se convierte en jurisprudencia, entendamos, se convierte en norma, como si fuera una ley para todos los estados miembros del sistema interamericano, que son todos los países miembros de la OEA, y los países tienen la obligación de legislar al respecto. Entonces, a nivel de la importancia que tiene esta Corte, y por eso la importancia de tener una persona como doña Elizabeth ahí presidiendo esta Corte, es que no es igual que cuando el Tribunal de Cartago dicta una sentencia que es particular para ese caso. En este caso, que bueno, igual puede haber alguna jurisprudencia que alguien use eventualmente, pero es verdad, no es mandatorio. En el caso de los dictámenes de la Corte, una vez que se emite la resolución, se convierte en un mandato a nivel de jurisprudencia para todos los estados miembros, y los estados miembros tienen que hacer algo al respecto, ya sea legislar cuando hay carencia o hay vacíos en la ley, ya sea operativizar cuando es que no se ha puesto en práctica la ley, o buscar los mecanismos para hacerlo. Entonces acá creo que se responde esa pregunta de qué instrumentos internacionales. Bueno, este es un instrumento que permite a partir de un caso en particular generar una normativa que afecta positivamente, digamos, a todos los países. Ahora, aquí hay una pregunta bien importante. ¿Por qué, doña Elizabeth, es importante que existan más mujeres en los ámbitos políticos, en las alcaldías, en el Poder Judicial, en los tribunales? Vean, digamos, hoy por hoy, bueno, ahora ya finalmente hay una tercera mujer que entró a la Sala Cuarta, pero en la historia de la creación de la Sala Cuarta, digamos, solo han habido 2 mujeres y hace como 15 días o algo así se nombró la tercera, ¿verdad? Estamos hablando que en 40 años de historia, digamos, es un órgano que nosotros, pues en Costa Rica sabemos que es un órgano de mucho poder. Ahí en broma se dice que encima de la Sala Cuarta solo Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, un poder tan importante, y sin embargo
hemos tenido una bajísima representación de mujeres. Si nos vamos a los demás tribunales, ahí vemos un poquito más mezclado. Igual es en las empresas, igual es en el Poder Ejecutivo y en los demás poderes. O sea, uno llega a las empresas y uno ve que siempre el presidente, el CEO, la junta directiva, y por ahí perdida una gerente, y ya cuando vienen los niveles de supervisión y jefatura, donde hay que de verdad controlar un ejército de gente trabajando para que cumpla, ahí sí está lleno de mujeres, porque ahí en ese nivel las mujeres, ¿verdad? Pareciera que somos muy efectivas, pero en la toma de decisiones aquí arriba, usted puede ver, bueno, por lo menos en las empresas que tenemos en este país y en el mundo, creo que es igual. No vemos representación de mujeres, tampoco vemos representación. Este gobierno creo que ha tratado de preservar bastante la equidad de género, digamos que es un gobierno de excepción, donde ha habido, y en la Asamblea Legislativa ahí vamos más o menos, pero en general la participación de la mujer es muy escasa, en la academia es igual, etcétera. Entonces, ¿por qué es relevante, doña Elizabeth, que se dé eso? Y con eso yo creo que ya podemos abrir el ámbito para las preguntas de la gente. ¿Por qué es importante que suceda? Porque obviamente la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social marca una diferencia siempre en la forma en que nosotras examinamos, consideramos los problemas y tratamos de resolverlos. Somos mucho más empáticas y eso para mí es muy importante, porque eso es muy importante en los derechos humanos. Las mujeres somos muy capaces de ponernos en el lugar del otro. Cuando hablas de empatía, estás hablando de la capacidad que tenés de entender al otro, de ponerse en su lugar de la otra. Los hombres no. Los hombres van un poco a lo que a ellos les interesa y no tienen esa empatía que poco a poco habrá que irles enseñando. Y la diferencia es muy grande. Cuando en esta corte comienzan a aparecer los rasgos de la perspectiva de género en las sentencias, es porque hay mujeres que vienen y dicen, vean, pero lo que les pasó a las internas en este penal es diferente de lo que les pasó a los internos. A todos les dieron garrote, sí, pero a ellas las violaron. Entonces, esa diferencia, esa perspicacia de análisis, la tenemos las mujeres. Entonces, y doña Elia, perdón que le interrumpa, pero ahí también sería muy importante anotar que esta corte también ha sido básicamente masculina. Pero eso es lo que te digo. Aquí, vos decís que en la sala cuarta ha habido 3 mujeres. Aquí ha habido solo 5. Imagínese, yo es un órgano también. Y esta corte comenzó a funcionar en 1979. Entonces, y de esas 5, solo 2 han sido presidentas. La jurista chilena, doña Cecilia Medina, y yo ahora. Es decir, hay una discriminación. Todo esto lo que marca, eso que vos decías de las empresas, todo esto que marca es una discriminación, porque los hombres se apoyan entre ellos, ¿verdad? A pesar de lo competitivos que son, y no nos apoyan a nosotras. Nosotras por eso tenemos que estar ahí para apoyarnos, porque si nosotros no estamos ahí no nos apoyan, cuesta mucho, vos lo sabés. Vos has luchado con alma, vida y corazón en las empresas y sabés lo que hace. Me imagino que la experiencia de Alex debe ser lo mismo en las empresas por las que ella ha tenido la oportunidad de pasar. Por eso es que es tan importante que las mujeres estemos en posiciones de liderazgo y de poder, porque si no, nos cuesta mucho más. Sí, y este es un tema muy importante entender, y yo aquí, cuando hablamos de empatía, ¿verdad? Muy importante que todas esas compañeras alcaldesas y vicealcaldesas que están sufriendo esta situación de discriminación, de abandono o simplemente de exclusión, porque en muchos casos ni siquiera es que tal vez las tratan mal, sino que simplemente las excluyen, no las toman en cuenta, las dejan de lado. Las humillan. Sí, las humillan y que sepan que esto es el pan nuestro cada día para todas las mujeres, que no, ¿verdad? Que vean que un caso como el de doña Elizabeth o el de Alexandra o el mío o de todas es parecido
Y cuando uno ve casos, por ejemplo, no sé, uno ve una mujer tan fuerte como fue Margaret Thatcher o mujeres así, ¿verdad? Muy, muy fuertes. La presidenta de Brasil, por ejemplo, que yo digo, si hubiera sido un hombre no le pasa lo que le pasó, ¿verdad? Porque la quitan sin ninguna razón justificada. Es decir, pasa hasta en los niveles más altos. Así es que por lo menos en temas de empatía, no están solas ustedes en esta lucha. Y creo que lo que nos deja doña Elizabeth entrever son, hasta ahorita, son 3 cosas muy importantes. La primera es que nunca nos rendimos, nunca nos rendimos. O sea, porque nos llevemos los golpes, no podemos rendirnos, tenemos que seguir adelante. La segunda lección, el tema de las alianzas. O sea, es importante buscar compañeros hombres y compañeras mujeres en diferentes niveles de la municipalidad, de la familia, de la comunidad, de las organizaciones comunitarias, grupos que me ayuden a mí a desarrollar la labor, aun cuando tenga otras personas en contra. Y la tercera cosa que hay que entender es que la lucha es que todo paso que demos las mujeres estamos abriendo brecha para otras mujeres. La lucha es para la reivindicación de los derechos de las mujeres y cualquier avance que hagamos va en esa dirección. Por lo tanto, las mujeres tenemos que unirnos. Digamos que es la tercera cosa que nos deja muy clara doña Elizabeth, que es, esto no es una lucha aislada, es una lucha de todas las mujeres. Y creo que esta experiencia de trabajar juntas en Voces Vitales, si hay un fruto que yo veo que probablemente surja de esto, es que entre ustedes, mujeres alcaldesas y vicealcaldesas, se conozcan, se entienden y se acuerpen. Porque no es lo mismo estar dando yo la lucha como vicealcalde de una comunidad aislada por allá, a saber que tengo otras 30, 40 mujeres que están ahí para escucharme, y que si un día hay que levantar la bandera por una que esté pasando una situación, ojalá que hayamos logrado con este programa que todas estén dispuestas a acuerparla, aun cuando pongamos en riesgo, digamos, algunas cosas de tipo político o qué sé yo, como puede suceder, ¿verdad? Yo creo que aquí está muy claro el mensaje de que a veces va a haber que jugársela por otras mujeres. Ah, sin duda. ¿Verdad, doña Eli? Así es, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Es la única forma que tenemos de salir adelante. Sí. Y entonces, vamos entonces a ir terminando, doña Elizabeth, con algunas preguntas concretas que nos están llegando de las participantes. Y aquí me dice, desde la alcaldía de Limón, ¿qué puedo hacer? Dice la representante de Limón, no sé si es alcalde o vicealcalde, para luchar contra la violencia sistemática que hay contra las mujeres en mi provincia. Hay que organizarlas, hay que llamarlas, hay que juntarlas. Tiene que haber salones a donde se puedan convocar, hablarles, explicarles, llamarlas a que levanten la voz en contra de la violencia. En Limón hay una violencia terrible, terrible, y ellas tienen que organizarse y tienen que recibir el apoyo de otras organizaciones. No se pueden quedar solas. Sí, yo creo que es muy importante esto de crear redes, de crear alianzas y de unirse con otras comunidades, digamos, donde se está sufriendo. Yo diría que en el país entero se sufre, pero tal vez en cantones con un nivel de desarrollo más alto, el problema no es tan obvio. En un lugar como Limón, digamos, se nota muchísimo este tipo de violencia, ¿verdad? Y de alguna manera hay temas culturales también que tienen que ver con esto, ¿verdad? Yo diría que aquí hay una cosa también, doña Elizabeth, por ejemplo, me refiero a una cosa que hacemos mucho las mujeres, que es la sobrecarga, ¿verdad? O sea, pienso que las mujeres en Limón, y yo lo he visto así por lo poco que conozco, han tendido también a llevar la sobrecarga de la familia, muchas veces ante la ausencia de los hombres proveedores, y que, ¿verdad? Yo recuerdo mucho el formato de las familias tipo clan, ¿verdad? Donde la abuela y la mamá y las hijas, y va asumiendo ahí todos los niños que van viniendo, y los papás cuando aparecen y desaparecen y no asumen mayor responsabilidad. Hay que trabajar por eso mucho el tema educativo, el tema de capacitación. La educación y la capacitación son vitales. Sí. Son vitales, como las voces, son vitales. Y ahí, doña Eli, dígame una cosa,
con relación al derecho, a los derechos económicos de las mujeres, porque ahí, al final de la historia, aunque sea muy triste, todo en este mundo cuesta dinero y las mujeres tenemos poco acceso a los medios productivos, al trabajo, a posiciones de alto nivel, inclusive, como usted lo decía, hasta en los más altos niveles. Es más, en los más altos niveles de las empresas y de todo, es donde más se ve diferencias en los ingresos de las mujeres. Y en el caso de las mujeres que están en comunidades pobres o comunidades con digamos, recursos limitados, este empoderamiento económico es muy importante. ¿Qué recomienda usted para poderle dar a las mujeres opciones de productividad y de empoderamiento económico? Rosana, vos dirigiste con enorme éxito todos los programas de política social en el gobierno Rodríguez. Vos sabés muy bien que a las mujeres hay que informarlas. Hay que informarlas de los derechos que tienen. Eso es, la parte de información y de capacitación es esencial. A veces ni siquiera saben que tienen derecho a los bonos, que tienen derecho al subsidio, que tienen los mismos derechos de conformidad con la legislación, tienen los mismos derechos que los hombres, derecho al mismo salario, no lo reciben. Entonces, ¿a dónde pueden ir a presentarlas? Que al Ministerio de Trabajo, ¿qué funciones tiene el Ministerio de Trabajo? ¿Qué funciones tiene el IMAS? ¿Qué funciones tienen todas las organizaciones? El INA, ¿qué puede plantearse? Hay que hacer una campaña muy, muy fuerte de información para las mujeres, sobre todo las mujeres de más escasos recursos, que a veces ni siquiera saben que tienen derechos. Eso es una cosa absolutamente cierta, ¿verdad? Las mujeres desconocen sus derechos y acabo de tener un caso donde una mujer la está desheredando, una que era amante del esposo y los abogados que la han aconsejado y bueno, o sea, una cosa tan terrible que yo digo, ¿cómo puede ser posible que esto suceda, verdad? Y bueno, la mujer no es una mujer, es una mujer graduada profesional de la Universidad de Costa Rica y sin embargo, por amedrentamiento y cosas se deja, digamos, manipular. Y entonces dice, no, yo comparte la herencia con el otro hijo que fuera de matrimonio, pero no pueden desheredar a sus hijos, que son, ¿verdad? O sea, tiene que ser equitativo, ¿verdad? Yo no digo que le quiten los derechos a la otra mujer, pero sí que sea equitativo. Bueno, y ella no sabe y no sabe a dónde dirigirse. Me parece que ese punto que está diciendo doña Elizabeth es importantísimo, el tema de educar a las mujeres, y ustedes también, como alcaldesas y vicealcaldesas, ¿conocen ustedes la conformación del Estado costarricense? ¿Saben cuáles son las instituciones que hay? ¿Qué es lo que hace cada uno? ¿Cuáles son sus derechos? ¿A dónde acudir en caso de que suceda alguna cosa? Eso me parece que debe ser parte de la capacitación. Eso es muy importante. ¿A dónde hay que acudir a decir que te violentaron, que te abusaron, que no te dan, por ejemplo, todo lo que es temas de pensiones alimenticias, que eso es un tema vital para las mujeres? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué derechos tienen en ese aspecto? Eso es muy importante. Sí, bueno, ahí hay unas debilidades legales muy fuertes. Aquí está otra pregunta donde dicen cómo balancear el arduo trabajo político con la vida personal, que obviamente sobre todo es difícil cuando una mujer es cabeza de hogar, sobre todo es difícil cuando esa mujer tiene hijos. ¿Qué podría usted aconsejar en ese sentido, doña Eli? Mira, ahí la cooperación y el apoyo del núcleo familiar es muy importante. Es decir, una mujer tiene que aprender a enseñar a su núcleo familiar que la tarea es de todos, ¿verdad? Y que a ella sola no le toca todo, que hay que repartir las cargas familiares. Eso es muy importante. Pues es muy importante porque es la única forma en que ella tenga más tiempo para ella, para las cosas que tiene que hacer, sobre todo en trabajos de tipo político, pero no asumir. Y es que aquí hay una cosa que juega mucho, y ustedes lo saben bien, es la culpa. De pronto nos sentimos culpables, y nos sentimos culpables de querer estudiar, y nos sentimos culpables de querer participar en política. Entonces, para que nos perdonen por esa culpa, asumimos todo, ¿verdad? Y eso es absurdo, no somos culpables de nada, somos seres humanos libres e iguales y tenemos derechos. Y entonces hay que enseñar, hay que hablar, hay que reunirse con el núcleo familiar, hay que explicarles, hay que tomarlos en cuenta, hay que oírlos, pero también hay que responsabilizar a los demás.
Es correcto, yo creo que ahí hay un tema de culpa y de sobrecarga que es común a las mujeres y que de alguna manera tenemos que manejarlo en el ámbito personal. Creo que la mentoría con Voces Vitales puede ser una muy buena herramienta para identificar esas cosas y empezar a desarrollar técnicas para poder superar los hábitos, porque al final lo que pasa es que esto se convierte en hábito y entonces uno lo sigue repitiendo. Y aquí finalmente una pregunta desde Punta Arenas, su tierra natal. Pregunta a la vicealcalde si podría convocar organizaciones e instituciones para fortalecer grupos de mujeres en temas de violencia y de discriminación. Yo le digo que por supuesto. Por supuesto que sí. Sí. Por supuesto que sí. Ahí el problema es que como la persona no tiene, no estoy hablando de este caso concreto, sino en general, el puesto de vicealcaldía tiene poca representatividad, entonces por lo general los grupos o la gente influyente, por no quedar mal con el alcalde, no llegan a la convocatoria de la vicealcaldesa, y ahí es donde se complica un poco la cosa. Hay que ver de qué manera estas mujeres pueden acercarse a grupos que de alguna manera los apoyen a otro nivel, porque a nivel local a veces cuesta por el tipo de intereses que se mueven, y sobre todo cuando hay, no sé si es el caso de Punta Arenas porque no lo sé, pero cuando hay una reelección muy seguida de un alcalde, por ejemplo, por varios periodos, otro tema de vacío legal espantoso, muy importante que hay que solucionar, esa persona está muy empoderada y en general a los demás del equipo les dan, digamos, poca pelota en la comunidad. ¿Qué sugerencia tiene usted para eso, doña Elizabeth? Ahí creo que hay que trabajar desde la base, ¿verdad? Por ejemplo, hay que ver si hay una organización de maestras, por ejemplo, si hay una organización de mujeres pescadoras, ese tipo de organizaciones de base, hay que irse a las organizaciones de base e irlas juntando, irlas informando de sus derechos y levantándolas contra estas arbitrariedades. Doña Elizabeth, como ministra de Ambiente y Energía, hizo un trabajo lindísimo que yo tuve la suerte de poder apoyar un poquito desde Limas, con las mujeres pescadoras de toda la zona pesquera, de Paquera y seguimos, Rox, seguimos con un trabajo muy interesante de empoderamiento de las mujeres de la isla Chira, de todas las comunidades aledañas a Punta Arenas. Y bueno, con el gran proyecto del Parque Marino, que lamentablemente no ha logrado la visión con que fue creado, que fue transformar a Punta Arenas alrededor de un núcleo que iba a ser a la vez turístico y productivo, muy interesante, una visión maravillosa, que bueno, ahí... seguimos trabajando porque no nos rendimos. No nos rendimos, pero bueno, yo creo que ahí hay unos buenos ejemplos de cosas concretas que se hicieron en esa oportunidad y que, como dice doña Elizabeth, se siguen haciendo a la medida de los apoyos que se van consiguiendo. Pero sí hay formas, y yo creo que terminaríamos diciendo, no concentren, sobre todo las que son vicealcaldesas, no concentren su lucha en el alcalde o en la persona que les está limitando o en la estructura de la municipalidad. Concentren su atención, déjenlo de lado, concentren su atención en su visión, en su propia lucha, en sus propias metas, concentrémonos ahí. Concentrémonos en lo que yo quiero lograr y no en lo que me están impidiendo hacer. Yo creo que si algo podemos lograr con el tema de la mentoría es eso. Dejemos de lado, dejémoslo ir. Ese no va a cambiar, no hay manera, ¿verdad? O sea, no hay forma de que cambie, ahí está, sentadito. No podemos hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Concentrarnos en aquello que sí podemos hacer y buscar alianzas, buscar otras mujeres. Buscar alianzas. Y no rendirnos nunca y seguir adelante. Sí. Muchas gracias a Ale, muchas gracias a Voces Vitales, muchas gracias Rox por esta oportunidad y muchas gracias a todo el equipo y a todas las señoras alcaldesas, vicealcaldesas que nos siguieron esta tarde. Un gusto estar por acá, la verdad. Más bien, las gracias se las damos nosotras a doña Elizabeth y a doña Roxana, porque la verdad que ha sido un lujo tenerlas en esta tarde de hoy. Son mujeres con amplia experiencia en la política, en la vida, en lo personal, en lo profesional, con altos cargos y altos grados de exigencia y de excelencia. Así que aquí tenemos maestras para rato. Y con este webinar va a quedar grabado y vamos a poder oírlo un montón de veces. Así que más bien
Nuevamente agradecerles a doña Elizabeth, a doña Roxana y a todas ustedes que han participado el día de hoy. Espero que se lleven un enorme aprendizaje y quiero también decirles que luego que termine este webinar se va a abrir una pantalla a la cual van a tener acceso para que nos den retroalimentación, para poder cada día mejorar lo que hacemos y que cada día, cada webinar sea de mayor provecho para ustedes. Aprovecho para decirles que el próximo miércoles 4 de marzo vamos a tener el siguiente webinar que se llamará Imagen y discurso personal ante los medios de comunicación, con los elementos para preparar un discurso imprevisto e inmediato, que lo va a dar la señora Ixa Saborío. Así que espero con mucha ilusión verlas la próxima semana para continuar compartiendo. Y yo quería referirme al tema de balance de vida personal y trabajo. Vamos a tener la oportunidad de escuchar en un webinar a la señora Janina Dinarte, que es una mujer joven que le ha tocado una lucha muy difícil, que es en este momento que está criando a su hijo, que verdad sola, su ex marido falleció, etcétera, y que tiene este reto permanente. Creo que para las que están haciendo preguntas en esa línea, esa conversación con Jani va a ser muy importante, porque ella tiene un muy buen testimonio de cómo lo está haciendo con nuestro querido Emiliano, verdad, que es su hijo, y cómo ella está pudiendo enfrentar también esta situación tan difícil, más en este momento de un gobierno que está con problemas, verdad, y donde ella es una pieza fundamental. Bueno, excelente. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.